Bueno, compañeros, yo creo que se unieron un par más. Entonces diría que vamos a dar inicio a la conferencia, tal como les había indicado por medio de los anuncios. El día de hoy se realizará la conferencia de laboratorio, el cual la dará mi compañero Alex. Él les hablará acerca de los distintos tipos de almacenamiento que nos brinda AWS. Ahí les hablará un poco acerca de la teoría y también un ejemplo práctico en el cual hacen una implementación usando estos servicios. Sin más, para no tener tanto tiempo de tener conferencista, diría que iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alex López y pues en esta tarde les voy a dar la conferencia acerca de almacenamiento en AWS, entonces voy a empezar a presentar. Me indican si pueden ver la pantalla. Bien, se, ¿Sí? sí, Ok, excelente. Bien, entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es almacenamiento en la nube con AWS. Como les indicaba, mi nombre es Alex López. Dejo en pantalla el correo por si alguno más adelante tiene alguna duda o desea comunicarse con mi persona para aclarar alguna duda o algún ejemplo, ¿verdad? Entonces, los temas que vamos a desarrollar hoy serían qué es la nube, qué tipos de nube hay, qué beneficios tenemos de usar la nube, ¿verdad? Y como el tema se trata sobre AWS, vamos a ver qué es AWS, qué servicios tenemos, además la capa gratuita, qué servicio nos brinda. Y por último, al finalizar, vamos a ver un pequeño ejemplo utilizando React.js, Node.js, uno de los servicios que nos brinda AWS, que sería una máquina virtual, una EC2. También vamos a almacenar una página estática en un S3 y vamos a utilizar una base de datos RDS, que sería una base de datos relacional. Entonces, vamos a iniciar. Eh, Como primer punto, tenemos de la cuestión o la pregunta de ¿qué es la nube? Yo sé que muchos nos preguntamos a veces qué es la nube, ¿verdad? Básicamente, la nube es una plataforma de almacenamiento de datos ilimitada, ¿verdad? Que se aloja en la web. No es una entidad física, sino que es una red enorme de servidores remotos en todo el mundo. Nosotros podemos acceder a la información que hayamos guardado en la nube en cualquier momento, desde cualquier lugar, siempre y cuando dispongamos de conexión a Internet, ¿verdad? Entonces, como ya definimos qué es la nube, ya vimos que es una red enorme a nivel mundial, eh, ¿cuál es la idea o cómo es que funciona la nube? Pues básicamente la nube funciona de una forma muy simple. Existen empresas que nos brindan servidores eh, y nosotros podemos contratar ciertos servicios de estas empresas, ¿verdad? Algunas empresas nos dan servicios de pago, algunas otras nos dan servicios gratuitos, algunas nos dan ambos, ¿verdad? Y básicamente el funcionamiento de la nube se va a dividir en dos partes. La parte del front-end, que se representa por los dispositivos que el cliente necesita conectar a la red, ¿verdad? Y hacer uso de la nube. Y la parte del backend. El backend representa a todas estas empresas y servidores que nos van a prestar dichos servicios. Bien, existen distintos tipos de nube, ¿verdad? Ahorita en pantalla podemos visualizar tres tipos de ellos. El primer tipo sería la nube pública. La nube pública se llama así porque es gratuita. Una de sus características es que requiere de poco mantenimiento y está abierta al público, ¿verdad? Entonces cualquiera puede hacer uso de ella. Por ejemplo, aquí en la universidad se utiliza Google Drive, ¿verdad? Algunos también para sus datos utilizan Dropbox. Un ejemplo como tal de la nube pública sería, aquí en pantalla lo tenemos, ¿verdad? Google App Engine y Blue Cloud de IBM.
Luego de eso también tenemos lo que sería la nube privada. Este tipo de nube consiste en comprar un espacio de nube, pero de forma personal, de tal manera que esta nube la vamos a utilizar para alojar archivos, ¿verdad? Entonces se dice que esta nube es personal, ¿verdad? No está compartida con el resto de personas y no pueden acceder a ella, a este espacio. Y un ejemplo de ello sería, por ejemplo, Oracle Cloud Platform, y también tenemos Cisco Cloud Center. Eh, Más adelante en la carrera van a ver un poco de cursos acerca de Cisco para redes, ¿verdad? Eh, y por último tendríamos lo que sería la nube híbrida. La nube híbrida, pues como lo dice su nombre, ¿verdad? Es una mezcla de la nube pública que vimos al inicio y de la nube privada, de tal forma que tiene ciertos servicios que pueden acceder todas las personas de forma gratuita, pero tienen otros servicios que son de pago, ¿verdad? Y aquí es donde entra AWS, que sería Amazon Web Service, Microsoft Azure, y también tenemos a Google Cloud, ¿verdad? Entonces, estos serían los tipos de nube que existen. Eh, y luego de eso, pues aquí tenemos una pregunta que nos surge, ¿verdad? Ya que existe la nube, ¿qué beneficios tendríamos de utilizarla, verdad? El primer beneficio que podemos ver en pantalla sería la reducción de costos. Pues, ¿esto a qué se refiere? Pues básicamente que como no dependemos de nosotros dispositivos físicos de almacenamiento, vamos a evitar gastar cuando pues un dispositivo se arruine, ¿verdad? Se deteriore. No vamos a gastar ahí mantenimiento, ¿verdad? Y actualizaciones de software. Por ejemplo, nosotros en nuestra computadora, ¿verdad? Supongamos que tenemos varios programas de toda la carrera, ¿verdad? Llega un punto en el que si tenemos un disco duro con poco espacio, se va a llenar y nos toca eliminar algunos programas para poder tener otros, ¿verdad? En cambio, utilizando la nube, pues simplemente adquirimos más espacio de almacenamiento y no vamos a tener que estar instalando ese espacio, porque, por ejemplo, nosotros podríamos comprar un disco duro nuevo, pero a veces tenemos que instalarlo y pues no sabemos o tenemos miedo de que lo vamos a hacer mal y vamos a perder la información que tenemos, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a evitar. Igual que vamos a evitar que nuestros dispositivos se arruinen, ¿verdad? Porque en la nube el proveedor de este servicio se encarga de hacer este mantenimiento, ¿verdad? Eh, Otro beneficio que tendríamos sería el fácil acceso a la información. ¿Esto a qué se refiere? Pues que podemos acceder a la información desde cualquier lugar, ¿verdad? Que es una de las grandes ventajas. Por ejemplo, si nosotros subimos nuestra tarea a Google Drive y algún día salimos de vacaciones, ¿verdad? Y se nos olvidó subir la tarea, pero la tenemos en Drives, únicamente nos podemos conectar desde el teléfono y enviarla, ¿verdad? Entonces, esta es una de las ventajas, que la información siempre va a estar en Internet y podemos acceder a ella desde cualquier dispositivo. Esto también nos ayuda en el ámbito laboral, ¿verdad? Porque nos permite trabajar de forma remota sin la necesidad de tener que tener la máquina que nos dan en la oficina, ¿verdad? Por ejemplo, en el empleo o en el trabajo en el que estemos nos pueden brindar una máquina virtual en la cual nosotros solo nos conectamos y ya tenemos los recursos que esa máquina posee, ¿verdad? Por ejemplo, ya tenemos más RAM, más disco duro, etcétera. Incluso la información que es confidencial de la empresa, no hay peligro de que esté en nuestra computadora, ¿verdad? Porque solo estamos conectados de forma remota a la computadora del trabajo. Y por último, uno de los beneficios que resalta también sería la capacidad de almacenamiento ilimitado, ¿verdad? ¿Esto a qué se refiere? Pues la nube normalmente nos ofrece servicios escalables. Esto lo que se refiere es que, por ejemplo, si en un momento nosotros necesitamos más espacio de almacenamiento, nos lo van a brindar, ¿verdad? Pero si luego de eso nosotros decidimos ya no tenerlo,
simplemente vamos a dejar de pagar ese espacio de almacenamiento extra. Lo mismo sucede, por ejemplo, con procesadores, memoria RAM, entonces solo podemos agregar y podemos eliminar sin necesidad de hacer gastos, ¿verdad? De comprar ¿qué sería? Hardware, y luego de que ya no lo usemos se quede ahí, ¿verdad? Sino que simplemente dejamos de pagar ese servicio y nos ahorramos haber comprado un nuevo hardware. Bien, esto sería uno de los beneficios que nos ofrece la nube, ¿verdad? Bien, y pues como la conferencia se trata de los servicios que nos brinda AWS, ¿verdad? La pregunta acá es, ¿qué es AWS? Eh, Básicamente, Amazon Web Services sería el conjunto de servicios que nos provee Amazon, ¿verdad? En la nube, que nos permite disponer tanto de almacenamiento, recursos de computación, aplicaciones móviles, bases de datos. Hay un montón de servicios que nos brinda AWS, ¿verdad? Y estos servicios los vamos a utilizar el día de hoy para hacer un ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a definir uno de los servicios que vamos a utilizar el día de hoy, ¿verdad? Pues Amazon nos brinda el servicio de almacenamiento llamado S3, ¿verdad? Eh, ¿Qué es Amazon S3? Pues es un servicio de almacenamiento que posee escalabilidad, ¿verdad? Que la escalabilidad se hace referencia a que puede aumentar la cantidad de recursos y puede disminuir dependiendo cómo nosotros lo vamos a utilizar. Nos ofrece disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento. ¿Para qué podemos utilizar Amazon S3? Lo podemos utilizar para la creación de lagos de datos. Estos se utilizan para el análisis de Big Data, ¿verdad? Se llaman así porque poseen mucha información, normalmente información no relacional, y se utiliza para, por ejemplo, la inteligencia artificial, el machine learning, la informática de alto rendimiento, ¿verdad? E incluso para obtener información sobre distintos datos se puede utilizar también. Eh, También otro uso que se le puede dar sería la ejecución de aplicaciones nativas en la nube. Básicamente podemos crear aplicaciones móviles o aplicaciones web y utilizar un S3 para poder ejecutarlas de forma nativa, ¿verdad? Y pues vamos a tener configurada nuestra aplicación o nuestra página y vamos a tener la disponibilidad de utilizarla en cualquier momento. También tenemos otro servicio brindado por Amazon, que sería Amazon EC2, Amazon Elastic Computer Cloud. Básicamente, lo que nos ofrece es distintas instancias con la posibilidad de nosotros elegir el procesador, el tipo de almacenamiento, la red, el sistema operativo que vamos a utilizar. Y pues con instancias hace referencia a distintas máquinas virtuales, ¿verdad? Y pues hay una demanda muy grande para este tipo de servicio, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, en el caso que alguien tuviera que utilizar una aplicación, supongamos que tenemos que utilizar Docker, ¿verdad? Esta aplicación es un poco difícil de utilizar en Windows. Entonces lo que se puede hacer es una instancia de Linux en una máquina virtual, instalamos Docker ahí y luego de eso podemos utilizarlo desde nuestra máquina, ¿verdad? Solamente conectándonos a pues la IP o la red en la que esté esa máquina virtual, sin necesidad de haberlo instalado en nuestra máquina física, ¿verdad? Esto también nos da una gran ventaja, ¿verdad? Porque a veces nuestra máquina no es muy potente y necesitamos muchos recursos. Podemos utilizar una máquina virtual también para pues utilizar pues los recursos necesarios para pues la aplicación que estemos utilizando, ¿verdad? O que estemos creando. Otro de los servicios que nos brinda pues sería Amazon RDS, ¿verdad?
Pues este es un servicio de bases de datos relacionales distribuida por Amazon, ¿verdad? Este servicio básicamente se ejecuta en la nube y está diseñado para simplificar la configuración, el funcionamiento y la escalabilidad de los datos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con simplificar la configuración? Imagino que pues ahorita en el curso de archivos, bueno, no sé si ahora lo harán, ¿verdad? Pero normalmente había que utilizar Oracle y crear una base de datos de Oracle, ¿verdad? Es un poquito difícil de crearla. Entonces, pues Amazon nos ofrece el servicio del motor de base de datos, ¿verdad? Entonces, esto nos va a simplificar este problema que teníamos o que se nos presentaba de tener que hacer la instalación en nuestra máquina, ¿verdad? Y pues podemos ver en pantalla todos los tipos de base de datos relacionales que nos ofrece, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, MySQL, Postgres, Oracle y MariaDB. Bien, entonces los servicios que acabamos de ver son los que vamos a utilizar nosotros acá en el ejemplo más adelante. Claro está que pues Amazon nos brinda muchos más servicios, ¿verdad? Y algo muy importante a tener en cuenta también es que existe una capa gratuita. La capa gratuita es lo que Amazon nos ofrece a nosotros como clientes, ¿verdad? Para tener esa posibilidad de explorar los servicios de forma gratuita y pues verificar qué servicio es el que nos conviene, aprender a utilizarlo, ¿verdad? Obviamente tiene ciertos límites el uso de estos servicios, ¿verdad? Tiene ciertas limitantes en la cantidad de recursos que podemos utilizar. Y esta capa gratuita tiene una duración de 12 meses. Entonces, por ejemplo, en pantalla podemos ver uno de los, bueno, 3 servicios que nos brinda. Hay muchos más, los vamos a ver más adelante, pero ya en la página, ¿verdad? No solo como captura de pantalla. De los servicios que nos brinda. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que Amazon EC2, que vimos anteriormente que es para la creación de máquinas virtuales y instancias, ¿verdad? Nos brinda un total de 750 horas, ¿verdad? Y con una capacidad de cómputo variable, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con 750 horas? Pues básicamente uno puede crear la máquina y dejarla encendida y durante un mes puede tenerla 750 horas. Entonces, ese tiempo hay que tenerlo uno en cuenta, ¿verdad? Porque a veces en cursos o para hacer prácticas o por ejemplo, ¿verdad? Uno crea más de una sola máquina virtual, entonces ese tiempo se va reduciendo, ¿verdad? Porque se va dividiendo en la cantidad de máquinas virtuales. Luego de eso también podemos ver que nos ofrece para el almacenamiento, ¿verdad? De S3 nos ofrece 5 gigabytes. Entonces, también hay que tener en cuenta la cantidad de veces que hacemos, que subimos los archivos y que los borramos, ¿verdad? También cuenta ahí. Pero nos tiene un total de 5 gigas al mes, ¿verdad? Y por último, también tenemos que para las bases de datos RDS, también tenemos 750 horas. Entonces podemos tener nuestra base de datos encendida durante ese tiempo o varias bases de datos, pero dividiendo ese tiempo y tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tengo dos bases de datos, tendría que apagar una durante medio mes para evitar costos que sobrepasen los costos que nos brinda la capa gratuita, ¿verdad? Este, se me olvidó mencionarles que si alguno tenía dudas me podía preguntar, ¿verdad? No sé si por el momento alguien tiene alguna duda. No, ok, está bien, gracias. Bien, entonces, por último, les muestro un pequeño diagrama de la arquitectura del ejemplo que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad? Si nos logra alcanzar el tiempo, ¿verdad? Este sería el ejemplo completo. Si no, solo haríamos ciertas partes, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a crear una base de datos con Amazon RDS. La base de datos que vamos a hacer es de MySQL, entonces vamos a crear, por ejemplo, unas tablas, conectarnos desde nuestro DBMS favorito, ¿verdad? Y hacer consultas. También vamos a crear
un servidor en Node.js. Yo sé que muchos aquí son expertos en Node.js. Y pues vamos a hacer una conexión de este servidor a la base de datos, ¿verdad? Y a su vez, este servidor pues no lo vamos a tener de forma local en nuestra máquina, sino que lo vamos a subir a una máquina virtual para que se pueda acceder desde cualquier lugar, ¿verdad? Y desde cualquier aplicación. Después de eso vamos a crear también una página web con React.js y la vamos a almacenar cuando esté completa en Amazon S3, ¿verdad? Para que de esta forma tengamos una URL en la cual todos podamos acceder y ver la página, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a presentar lo que sería la capa gratuita de AWS para que tengamos más conocimiento de qué es lo que nos brinda, ¿verdad? Y yo creo que ya pueden ver, ¿verdad? Sí se puede visualizar ahí. Ok, excelente. Bien, entonces como habíamos visto en la imagen, ¿verdad? Aquí tenemos lo que sería Amazon EC2, ¿verdad? Que serían las máquinas virtuales. Aquí nos da un poco más de información, ¿verdad? Que son cabal 750 horas al mes de uso de las instancias y pues nos brinda distintos sistemas operativos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Linux, también tenemos Windows, también tenemos lo que sería el Amazon S3 para almacenamiento, ¿verdad? Y también tenemos las distintas bases de datos aquí que habíamos visto en la imagen, ¿verdad? Y el tiempo disponible, ¿verdad? Y además de eso, aquí nos da otras características, que por ejemplo tenemos un máximo de 20 gigas de almacenamiento en un disco de estado sólido. Ya si nosotros sobrepasamos ese límite, ese sí ya nos lo cobrarían, ¿verdad? Ya no sería parte de la capa gratuita mensual. Y pues además de eso, aquí tenemos otro tipo de base de datos, ¿verdad? Las NoSQL, y aquí tenemos las funciones lambda, ¿verdad? Que sería para hacer ciertos servidores, ¿verdad? APIs para los servidores. Eso no los vamos a ver por el momento. Y como pueden ver, aquí tenemos muchos más servicios, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ir explorando qué otros servicios tenemos, ¿verdad? Tenemos servicios de chatbot, de inteligencia artificial, entre otros. Bien, entonces, para iniciar el ejemplo, vamos a crear lo que sería una máquina virtual, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la otra pestaña. Y bien, claro está que para poder hacer todo esto tenemos que tener una cuenta, ¿verdad? Entonces, por lo que tengo entendido, a ustedes en el laboratorio les van a explicar un poco más a fondo de cómo crear la cuenta y cómo registrarse, ¿verdad? Cuando ya tengan su cuenta creada, entonces ustedes acá pueden buscar los distintos servicios que vimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para crear la base de datos buscamos RDS y aquí estaría el servicio de bases de datos relacionales, ¿verdad? Bien, aquí tenemos información, ¿verdad? Y aquí nos dice crear la base de datos o le podemos dar clic acá en bases de datos para ver las bases que tenemos creadas. Como pueden ver, en este momento no tengo ni una creada. Entonces le vamos a dar aquí crear base de datos. Eh, bien, entonces aquí tenemos ciertos pasos que seguir, ¿verdad? Para la configuración. Entonces, el tipo de base de datos que vamos a utilizar para el ejemplo sería MySQL. Aquí estaría la versión del motor de base de datos, ¿verdad? Normalmente es bueno utilizar la última versión, la más estable. Y luego de eso aquí tenemos qué tipo de servicio vamos a utilizar en esta base de datos, ¿verdad? Si lo vamos a hacer para producción, para cuando ya tenemos, por ejemplo, una página web estable, ¿verdad? Que ya está para el cliente, para el público en general, o para desarrollar pruebas. O en este caso vamos a utilizar la capa gratuita, ¿verdad? Que es lo que está dentro del año de que nos brinda AWS, ¿verdad? Entonces, utilizando la capa gratuita, aquí nos pide un nombre para la base de datos, ¿verdad? Entonces podríamos ponerle, por ejemplo, conferencia. Conferencia. Bien.
Luego el usuario que vamos a tener en la base de datos, el principal, ¿verdad? Y si queremos generarle una contraseña aleatoria, ¿verdad? En este caso le vamos a colocar una para evitar eso, ¿verdad? Y le vamos a poner de contraseña, creo que le vamos a poner conferencia y un punto al final. Bien, luego seguimos viendo qué otras opciones hay que configurar, ¿verdad? El, el espacio de almacenamiento, si se recuerdan, vimos que la capa gratuita nos da 20 gigas. Para motivos de ejemplo, pues no creo que sea necesario utilizar tanto espacio, entonces vamos a ponerle 10 gigas. Y pues aquí tenemos habilitado el escalado automático. ¿Qué sucede con esto? Que por ejemplo, si yo llego a más de 10 gigas de almacenamiento, él solito va a hacer el ajuste para que yo pueda seguir almacenando. Entonces, por ejemplo, va a tener 11, 12, 13 y así en adelante. Eh, y luego de eso, tenemos que darle acá donde dice acceso público. ¿Esto por qué? Porque en este caso yo me voy a conectar desde mi computadora, ¿verdad? Y esto está en la nube, entonces necesito que el acceso sea público para yo poder conectarme. Ahora, si la conexión fuera internamente entre los mismos servicios de AWS, entonces no debería ser necesario el acceso público, ¿verdad? Bien, y luego de eso nos pide un grupo de seguridad. En este grupo de seguridad se configuran las reglas tanto de entrada de información como salida de información. Entonces, si quieren, creemos uno nuevo y le ponemos acá de nombre conferencia. Bien, entonces, autentificación con contraseña. Se puede hacer la autentificación con un usuario de IAM. El usuario de IAM se refiere a un usuario como este, por ejemplo. Este usuario que tenemos acá no es el usuario principal de mi correo electrónico, ¿verdad? Sino que es un usuario que yo creé aparte para poder acceder a ciertos servicios. Estos usuarios sirven como por ejemplo, si ustedes quisieran compartir su cuenta con alguien más, ¿verdad? Crea un usuario para esa otra persona, de tal forma que ustedes no tienen que compartir la cuenta principal, ¿verdad? Sino que solamente le comparten acceso a ciertos servicios, ¿verdad? Y le bloquean otros servicios. En este caso vamos a hacer el acceso con contraseña, ¿verdad? La contraseña para el acceso sería la que está definida aquí al inicio, ¿verdad? Fue la que acabamos de definir acá con este usuario. Bien, entonces, pues únicamente tendríamos que configurar eso, le damos crear base de datos. Bien, entonces, como podemos ver, ya nos aparece aquí en el panel, tenemos base de datos y pues nos aparece aquí la base de datos que acabamos de crear, conferencia con MySQL Community. El estado actual dice que se está creando, entonces por el momento no podríamos acceder, ¿verdad? Y algo que hay que tener muy en cuenta es que cuando la creamos por primera vez, en este caso, como yo le creé la contraseña, pues yo sé cuál es, ¿verdad? Pero si yo no la hubiera creado y hubiera sido de forma aleatoria, la forma de verla es acá. Le damos clic y pues nos aparece el usuario y la contraseña, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a guardar. Vamos a copiar esto y vamos a abrir un bloc de notas eh, para copiarlo, ¿ok? Bien, luego de eso, pues esperamos a que termine de crearse la base de datos. En lo que se está creando vamos a configurar otros aspectos que hay que tener en cuenta acá. Eh, Como pueden ver, aún no tenemos un enlace o una IP, una dirección para conectarnos ni un puerto, ¿verdad? Porque aún se está creando. Pero pues ya tenemos aquí un grupo de seguridad. Y como mencionamos, el grupo de seguridad sirve para nosotros poderle dar ciertos puertos en los cuales ingrese información y salga información de nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces, si le damos clic acá, podemos ver el grupo de seguridad que creamos. Entonces, si se dan cuenta, el nombre del grupo es conferencia porque es el que acabamos de crear.
Y pues acá tenemos ciertas reglas de entrada, ¿verdad? Que son las que vamos a modificar. Le damos aquí en editar reglas de entrada. Bien, entonces si se dan cuenta, y aquí tenemos un tipo de regla de entrada, ¿verdad? Este indica que solo se puede conectar con MySQL a este puerto con esta IP, ¿verdad? Que sería mi IP. Entonces, para evitar esto, o si lo hiciéramos de alguna otra forma, si nos fuéramos a conectar, por ejemplo, con Node.js o alguna otra aplicación, ¿verdad? Entonces vamos a agregar una nueva regla de entrada. TCP personalizado, el puerto era el 3306, si no estoy mal. Y aquí podemos colocarle la IP con la cual nos vamos a conectar, ¿verdad? En este caso, si yo me quiero conectar únicamente, ¿verdad? Si yo estoy haciendo pruebas, puedo utilizar mi IP. Pero si yo voy a utilizar esta base de datos para más personas, ¿verdad? O aplicaciones que se van a conectar desde distintas IPs, pues entonces yo le puedo poner acá que cualquier IP se puede conectar a ese puerto, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a decirle que sea cualquier IP y vamos a guardar la regla. Entonces, con esto ya tenemos la configuración realizada del grupo de seguridad. Vamos a regresar a la parte de las bases de datos, RDS. Le damos acá en bases de datos y como pueden ver, ahí está la base de datos conferencia. Actualmente se sigue creando, a veces tarda un poquito en AWS dependiendo de la hora en la que la estemos creando, ¿verdad? Entonces, pues se va a seguir creando acá. Entonces, le vamos a dar un poco más de tiempo. En lo que termina de crearse la base de datos, vamos a continuar con la otra parte del ejemplo que sería, luego de tener la base de datos, ¿verdad? Crear el servidor para hacer peticiones a esa base de datos, para poder también insertar datos y información acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un servidor con Node.js. Ok, vamos a ver. Ok, ahorita les comparto pantalla. No sé si tienen alguna duda de momento. Por el momento no. Sí, gracias. Ok, entonces ahora tenemos toda la pantalla compartida. Vamos a recargar para ver si ya terminó de crearse. Bien, aún está iniciándose, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a iniciar con la parte del servidor. Yo actualmente aquí tengo un servidor creado. Les voy a explicar cómo es que está creado, ¿verdad? Para evitarnos la escritura de todo. Bien, primero que nada, pues estamos utilizando Node.js, ¿verdad? Entonces, en Node.js nosotros utilizamos ciertos paquetes, ¿verdad? Para utilizar ciertas funciones, ¿verdad? De JavaScript. Entonces, en este caso, los paquetes que están instalados en este servidor serían los que están aquí, ¿verdad? Las dependencias. Tenemos MySQL 2, Morgan y Express. Y tenemos una dependencia más que es Nodemon, que se utiliza para nosotros correr el servidor y pues no estar deteniéndolo para los cambios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros modificáramos algo dentro del código,
tendríamos que detener la aplicación y luego volver a correrla para que ese cambio se vea reflejado. Entonces, con este módulo de acá, pues él solito lo hace, se detiene y se actualiza siempre que guardemos un cambio. Entonces, estos serían los paquetes que hay que instalar, ¿verdad? En este caso no los tengo instalados, como pueden ver. Entonces, para instalarlos, pues abrimos la terminal y pues nos posicionamos sobre el index, si quieren, de src. Y pues, como pueden ver acá, tenemos credenciales e index. Ok, entonces para instalarle estos paquetes que están aquí en el package JSON, ¿verdad? Que serían estos de acá. Le vamos a dar npm install, ¿verdad? Con estos se van a instalar automáticamente. Bien, ¿qué es lo que hace aquí cuando se instalan? Pues básicamente crea una carpeta con los módulos y va a agregar cada uno de los módulos que están dentro del package JSON, ¿verdad? Que serían estos de acá. Y también acá nos indica la versión del paquete que se instaló, ¿verdad? Esto lo pueden revisar más a detalle después. Bien, entonces una vez instalados los módulos necesarios para nuestro servidor, aquí tenemos nuestro servidor, ¿verdad? Cómo está desarrollado. No sé si se alcanza a ver. Vamos a dar zoom. Creo que ahí se alcanza a ver bien. Bien, entonces el servidor se compone por varias partes, ¿verdad? Vamos a crear una constante llamada MySQL utilizando el módulo que está instalado, ¿verdad? Y una constante express. La de MySQL nos va a servir para nosotros poder conectarnos a la base de datos de MySQL. Y express básicamente nos va a servir para desarrollar nuestro servidor, ¿verdad? Luego hay un par de configuraciones que hacer en nuestro servidor, ¿verdad? Por ejemplo, la autorización de las peticiones GET, POST en HTTP, ¿verdad? Porque vamos a trabajar ahorita con un servidor HTTP. Luego de eso hay una configuración acá extra, ¿verdad? Que sería para cuando nosotros mandamos datos, a veces estos datos pueden pesar más de 50 megas y pues creo que alrededor de 2 megas nos comienza a dar errores, ¿verdad? Entonces se le agrega esta configuración y ya nos deja dar errores. Y por último, aquí tenemos una conexión a la base de datos, ¿verdad? Utilizando las credenciales. Esto es muy importante, no subirlo a nuestro repositorio, ¿verdad? A la parte de las credenciales, porque pues esto, si se sube al repositorio y dejamos el repositorio de forma pública, pues cualquiera va a poder acceder a nuestra información. Y lo que buscamos es que no sea así, ¿verdad? Que sea segura. Entonces lo que hacemos para no dejar las credenciales aquí escritas, ¿verdad? Creamos un nuevo archivo en el cual vamos a exportar estas credenciales. Y pues el archivo sería este, ¿verdad? Pues aquí está la indicación de que este archivo no se debe subir, ¿verdad? Por seguridad. Y lo que vamos a exportar dentro de las credenciales serían el host, que básicamente es donde está nuestra base de datos, el usuario con el que se va a conectar, la contraseña, el puerto y el nombre de la base de datos, ¿verdad? Actualmente no tenemos el host, el usuario sí ya lo tenemos, que es admin, que era el que aparecía ya al inicio, ¿verdad? Y teníamos conferencia y un punto. El puerto, si no estoy mal, sería el 3306, lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces, veamos si ya se creó la base de datos. Bien, como podemos ver, la base de datos ya está creada y disponible. Entonces, le damos clic al nombre de conferencia. Y aquí tenemos el punto de enlace que sería el host. Entonces lo vamos a copiar directamente ahorita. Y lo vamos a pegar acá. El host.
El puerto, pues, es el 3306. Y la base de datos, actualmente no tenemos ni una base de datos, entonces no podemos ponerle aquí una, ¿verdad? Y la vamos a crear más adelante y la vamos a poner conferencia también. Bien. Entonces, estas serían nuestras credenciales para poder conectarnos a esta base de datos. La conexión va a ser posible siempre y cuando hayamos configurado las reglas de entrada de nuestra base de datos, ¿verdad? Sin esta regla, pues no nos va a dejar la base de datos que ingrese en peticiones, ¿verdad? Bien, entonces ahora que ya tenemos esto acá, y ya está creada la base de datos, vamos a conectarnos con Workbench. Vamos a crear una nueva conexión acá. Le damos aquí en el icono de más. Bien, aquí vamos a colocarle conferencia. El host, pues ya vimos cuál es. El puerto es el mismo. El usuario sería admin. Y la contraseña, dijimos que era conferencia, punto. Y pues para ver si funciona, le damos aquí donde dice Test Connection. Y pues aquí nos dice que pues sí se pudo hacer la conexión. Le damos OK. Y pues ahora nos conectamos. Bien, de esta forma la base de datos no se encuentra instalada en mi computadora, ¿verdad? Cualquiera se puede conectar a ella siempre y cuando tenga pues un DBMS para acceder, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues ahorita solo tiene una base de datos que solito trae por defecto siempre MySQL, entonces vamos a crear una base de datos, create database, y vamos a ponerle conferencia. Y después de eso lo vamos a usar, ¿verdad? Use conferencia. Y vamos a ejecutar esto de acá. Bien, entonces ya está creada la base de datos y la estamos utilizando. Vamos a recargar para que se refleje el cambio. Aquí ya tenemos conferencia. Y luego de eso vamos a crear una tabla para hacer pruebas, ¿verdad? Create table, usuario. Y pues para crear la tabla sería acá. Le ponemos nombre, varchar y un máximo de 50. Y password, ¿verdad? Perdón, aquí me iba a imaginar. Y creamos la tabla. Ya se creó y ahora vamos a hacer un insert. Usuario. Y vamos a insertar unos valores para hacer pruebas, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, nombre. Le vamos a colocar conferencia. Y de password le vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Entonces, con esto ya tendríamos un valor insertado en la tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tabla ya creada. Y tenemos el usuario, ¿verdad? Para ver qué valores hay, le damos un select, ¿verdad? From usuario. Y vamos a seleccionar todos. Ay, perdón. Y estos son los datos que insertamos, ¿verdad? Entonces, actualmente en la base de datos tenemos estos dos datos. Bien, como pueden ver, pues ya estoy utilizando la base de datos que está acá, ¿verdad? Yo creo que debería aparecer que hay una conexión ahorita. Veamos. Dice que hay dos conexiones. Creo que otra conexión me la está detectando por el test. Le di test y la tomó como una conexión. Y cuando me conecté fue la otra. Bien, entonces aquí estamos conectados. Bien, lo siguiente va a ser pues configurar nuestro servidor, ¿verdad? Para que haga algo con la conexión, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una prueba con una API aquí en el servidor. La ruta para la API va a ser esta, ¿verdad? API y todos. ¿Y qué vamos a hacer acá? Desde el servidor, pues vamos a obtener la data que hay en base de datos, ¿verdad? Vamos a hacer un select from usuario. Y pues vamos a mandar a ejecutar
y pues si no hay ningún error acá, se va a retornar un mensaje que diga listado de usuarios con todos los usuarios, ¿verdad? ¿Esto para qué nos podría servir? Por ejemplo, cuando nosotros creemos un login, pues aquí le ponemos login y verificamos si existe el usuario. Aquí le agregaríamos un where, ¿verdad? Y le ponemos, por ejemplo, usuario y contraseña es esta. Y si existe, pues se hace el login, de lo contrario no sería, ¿verdad? Eso lo vamos a agregar más adelante, si nos da tiempo, ¿verdad? Porque aún hay que ver lo demás de AWS. Bien, entonces este sería nuestro servidor. Actualmente no está corriendo, ¿verdad? No lo he levantado. Aquí está configurado el puerto en el cual va a correr el servidor. Entonces, para ejecutarlo, le vamos a dar aquí clic derecho. Vamos a abrirlo en la terminal. Y le vamos a dar no daemon start. Y entonces ahorita actualmente ya se encuentra el servidor activo en localhost y en este puerto. Entonces lo vamos a copiar. Para verificar que está activo, pues vamos a utilizar Insomnia, ¿verdad? También se podría utilizar Postman, ¿verdad? Pero me gusta un poco más Insomnia. Entonces aquí estaría Insomnia. Colocamos aquí la ruta de nuestra API, ¿verdad? Aquí tenemos la API completa. Aquí nos dice que está corriendo en esta ruta, pero además de eso, para nosotros acceder a esta prueba de conexión aquí, hay que utilizar esta ruta, ¿verdad? API diagonal todos. Y pues el tipo de conexión, pues por el momento yo le coloqué post, entonces debe ser de tipo post aquí. Y le damos aquí send para probar la conexión. Y si se dan cuenta, pues aquí en efecto nos dice que hay un listado de usuarios y aquí está el listado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo insertara otro usuario, simulando que hubiera un registro, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos esto. Y vamos a insertar este de acá. Ya se insertó, entonces podemos verificar nuevamente y pues aquí está, ¿verdad? De esta forma, yo estoy accediendo desde mi servidor a la base de datos que se encuentra en AWS, ¿verdad? Bien, entonces con esto ya tendríamos la base de datos creada y funcional en AWS, utilizando RDS. Entonces, el siguiente paso sería este servidor. eh, Únicamente yo puedo acceder a él, ¿verdad? Porque está corriendo en mi local, en mi máquina local. Si yo quisiera que todos pudieran acceder a él, pues debería de colocarlo en la nube, ¿verdad? Para que todos puedan acceder mediante una IP. Entonces lo que vamos a hacer para que este funcione, vamos a crear una máquina virtual, una EC2, y vamos a crear el servidor ahí y levantarlo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer varios pasos para que esto sea posible, ¿verdad? El primer paso sería lograr subir este código, ¿verdad? A un repositorio para poder descargarlo desde el repositorio, ¿verdad? Porque si no, yo tendría que crear los archivos manualmente. Esto sería un poco lento para hacerlo, entonces vamos a crear un repositorio. Igual puede que el repositorio les sirva de algo en el futuro, ¿verdad? Entonces lo vamos a crear por aquí. Entonces vamos a colocarle aquí conferencia. Ok, y vamos a colocarlo de tipo público y vamos a agregarle un readme. Y git ignore estaría bien y creamos el repositorio. Ok, entonces aquí ya tendríamos el repositorio creado. Vamos a utilizar Git Kraken para clonarlo. Hay una duda aquí en el chat. Nos preguntan cuál sería Perdón. la diferencia entre Insomnia y Postman.
Insomnia y Postman. Ujú. Pues yo he utilizado los dos y he visto que es un poco más amigable, a mi parecer, Insomnia en cuanto a sistemas operativos y a la facilidad de utilizarlo, ¿verdad? Es un poco más intuitivo. Postman posee un poco más de como que accesorios, ¿verdad? Y cuesta un poco más identificar lo que sería, por ejemplo, los headers que vamos a enviar o lo que recibimos, ¿verdad? Esto es a mi parecer, ¿verdad? Porque algunos utilizan Postman, pero para mí es un poco más amigable Insomnia. Sí, iba siendo más también de cuestión de gustos en cuanto a la herramienta. Sí, eso ya Ujú. es cuestión de gustos. Eh, Solo permítame, creo que no tengo configurado mi Git. Entonces, vamos a clonar el repositorio. Este es GitKraken y vamos a clonar este repositorio en mis documentos y se llama conferencia mía. Ok, aquí ya tenemos el repositorio, entonces lo que vamos a hacer es copiar este ejemplo que tenemos aquí. Creo que le coloqué conferencia mía, sería este, y necesito copiar los datos que creamos hace un momento. Entonces, por ejemplo, el backend sería este. Y, permítame, está corriendo, no puedo moverlo. Ok, aquí ya estaría el backend. Entonces, si nos vamos aquí a GitKraken, pues ya nos dice que hay cambios. Igual cuando lo abrimos desde Visual Code, ¿verdad? Ya nos aparecen los cambios. Conferencia mía. Aquí. Y sí, yo soy el autor. Bien, entonces aquí tendríamos el backend, src, credenciales. El git ignore no se me creó, entonces lo voy a crear yo también. Ok, entonces vamos a crear aquí un git ignore. Vamos a ponerlo aquí. Oh, yo creo que no lo estoy abriendo donde es. No, bien. Bien, no debemos de subir estos módulos, ¿verdad? Porque estos se deberían instalar, entonces le vamos a decir que no los suba. Acá le decimos que no suba los node. eh, y ahí aparece en grid, dice que no los va a subir. Y además de eso, que no suba el archivo llamado credenciales. Y creo que no me lo va a detectar porque está dentro de la carpeta. Entonces, para que en este archivo sí exista, ¿verdad? Cuando estén haciendo pruebas, vamos a poner aquí plantilla. Y vamos a borrar esto de acá. Entonces, por si en algún momento necesitan hacer un ejemplo con esto, ahí está la plantilla, ¿verdad? Solo hacen esta modificación. Bien, entonces yo creo que aquí está todo. Los cambios. Entonces sería backend. Bien, entonces no creamos una rama directo al main.
Y aquí ya tenemos el backend, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí vamos a proceder con la parte de la creación de la máquina virtual. Le dimos acá donde decía EC2, ¿verdad? Al darle en EC2, pues nos aparece este panel acá, le damos donde dice instancias, le damos aquí en lanzar instancia. Entonces ahorita vamos a crear una máquina virtual. Perdón. Vamos a ver. Sí, era aquí. Ya cambié un poco la interfaz. Bien, entonces, ¿qué tipo de instancia vamos a crear? A mí me gusta utilizar Ubuntu. La versión Ubuntu Server gratuita, para la capa gratuita, aquí están las versiones, ¿verdad? Bien, entonces aquí sería qué tipo de sistema operativo vamos a utilizar. Vamos a utilizar Ubuntu. Luego de eso tenemos la configuración de claves de inicio. Vamos a crear un nuevo par de claves de inicio. Aunque esto no sería necesario por el momento porque nos vamos a conectar desde la misma máquina. Bien, entonces aquí estaría cuánto de almacenamiento vamos a tener. En este caso no le vamos a configurar nada más porque solo vamos a crear un servidor, ¿verdad? Y no es necesario tener muchos recursos, ¿verdad? Entonces únicamente necesitamos el servidor eh, corriendo en esta instancia, ¿verdad? Ahora si fuera a crear otro tipo de servicio ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, un deploy automático, entonces ahí sí necesitaría más recursos. Y entonces vamos a ver las instancias creadas. Y se me olvidó agregarle el nombre, entonces lo vamos a colocar aquí. Bien, entonces vamos a ver cómo se encuentra la instancia. Si se dan cuenta, ya está en ejecución, entonces le vamos a dar clic aquí en la instancia. Y veamos estado de la instancia. Aún no me permite conectarme. Entonces, para mientras vamos a verificar la seguridad que tiene, ¿verdad? Se recuerdan que en la base de datos configuramos el grupo de seguridad para que tenga entrada de distintos tipos, ¿verdad? De distintos puertos. Entonces vamos a agregar reglas de entrada acá. Y vamos a agregar aquí quién se puede conectar a este servidor, ¿verdad? Y quién puede hacer peticiones. Si recuerdan, aquí tenemos que se conecta en el puerto 3030, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar este puerto. Vamos a agregar una regla de entrada para el puerto 3030. Y le vamos a agregar aquí para cualquier persona. Bien, entonces ya tenemos configurada la instancia. Y ahora ya nos permite conectarnos, ¿verdad? Porque ya está completamente en ejecución. Entonces le vamos a dar aquí donde dice conectar. Y aquí abajo nuevamente en conectar. Entonces, con esto, yo ya me encuentro dentro de mi máquina virtual, ¿verdad? Si dan cuenta, ya estamos utilizando Ubuntu. Entonces, vamos a verificar que tenemos en la máquina virtual. Si dan cuenta, no tenemos ni una sola carpeta creada. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer para poder clonar nuestro servidor, ¿verdad? Que lo creamos dentro de este repositorio, sería clonarlo, ¿verdad? Entonces, antes de hacer todo eso, vamos a verificar que todo esté actualizado dentro de nuestra máquina virtual, ¿verdad? Eh, Vamos a actualizar todos los componentes de nuestra máquina virtual.
Lo bueno de esto es que no tiene que ver con la velocidad de mi internet, sino que con la velocidad de internet de AWS, ¿verdad? Bien, no sé si por el momento hay dudas. No, ok. No, de momento no hay ninguna en el chat. Ok, está bien. Ahora vamos a verificar si ya tenemos instalado Git, ¿verdad? Porque también tendríamos que instalarlo dentro de nuestra máquina virtual. Get install Git. Y pues como vamos a utilizar Node.js, vamos a instalar npm, ¿verdad? Entonces le vamos a dar aquí sudo apt get install npm y le decimos que sí. Bien, veamos en lo que se instala. Vamos a ver algo más acá. Se recuerdan que para nosotros iniciar este servidor le dimos no, ¿verdad? Y le damos start, ¿verdad? Para que el servidor comience a inicializarse y esté corriendo en ese puerto. El puerto sería este de acá. Ahora, si nosotros queremos tener este servidor funcional y pues que no existan fallos de que se caiga el servidor o se detenga, ¿verdad? Vamos a gestionar eso mediante otro componente. Vamos a utilizar PM2 en Linux, ¿verdad? En Ubuntu. Entonces también se lo vamos a instalar. Solo esperemos que termine de instalarse npm. Y le vamos a instalar PM2. Bien, entonces le vamos a dar aquí npm install PM2 y lo vamos a instalar de forma global. Creo que no le agregué sudo, me va a dar error. Sí, ok, ahora sí. Bien, entonces ahorita pues ya instalamos todo lo necesario para hacer que nuestro servidor funcione, ¿verdad? Entonces vamos a clonarlo desde Git. Por eso fue que lo agregué de forma pública para no tener que loguearme acá, porque no me recuerdo de mi contraseña de Git. Y además de eso, ahora hay que crear una clave, ¿verdad? Pero para evitar todo eso, lo puse público. Entonces le vamos a dar aquí el git clone, ¿verdad? Con la ruta. Y pues debería estar clonado. Se dan cuenta, ya aparece la carpeta, ¿verdad? Entonces vamos a acceder a la conferencia. Si se dan cuenta, veamos qué hay aquí dentro de conferencia. Y vamos a acceder a backend. Perdón. Estamos dentro de conferencia. Ahora vamos a acceder al backend. Bien, entonces luego de esto vamos a acceder, después de acceder a backend, vamos a acceder a src, cd, src, y pues ya estamos dentro, ¿verdad? Que sería lo que hay acá. Luego de eso vamos a darle npm install. Lo que va a hacer esto es va a instalar todos nuestros módulos, ¿verdad? Que era lo que teníamos acá en el package, que sería Express, Morgan, MySQL. Entonces ahorita ya se instalaron. Para ver si ya están instalados, podemos retroceder.
y ver que pues aquí ya se encuentra la carpeta de módulos, ¿verdad? Entonces otra vez vamos a acceder a CRC. Bien, ¿qué pasaría ahorita? Si yo trato de ejecutarlo, me va a dar un error, ¿verdad? El error que me va a dar es que no se encuentra este archivo. ¿Por qué no se encuentra? Porque no lo subimos al repositorio por seguridad. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, como son credenciales y no es mucho el contenido de las credenciales, lo vamos a copiar directamente dentro de un archivo, ¿verdad? Credenciales, .js. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es crear el archivo y vamos a escribirlo directamente, ¿verdad? Entonces, aquí ya estaría escrito. Le damos control O y control X. Y se dan cuenta, ya están creados todos los archivos, ¿verdad? El index, que es el que tiene el servidor como tal, y las credenciales para que funcione la conexión a la base de datos. Entonces, para iniciarlo, vamos a utilizar PM2, que fue lo que instalamos para gestionar nuestro servidor. Y le vamos a dar la instrucción de que inicie el servidor, ¿verdad? Start. Y que utilice el index.js. Veamos. Aquí está. No le había agregado el nombre con el cual se iba a identificar, ¿verdad? Bien, entonces, de esta forma el servidor ya estaría corriendo, ¿verdad? Entonces, para ver si eso es cierto, aquí está la instancia, ¿verdad? Vamos a regresar aquí. En instancias tenemos nuestra máquina virtual. Al acceder a la máquina virtual, aquí tenemos una dirección IP pública con la cual podemos acceder. Entonces, para ver si eso es cierto, pues aquí tenemos Insomnia, ¿verdad? En vez de agregar localhost, pues le colocamos la IP y verificamos si se hace la conexión. Y pues aquí está el preview, ¿verdad? Para que vean que sí está todo bien. Veamos otra vez aquí. Y pues para hacer otra prueba, pues hacemos otro insert aquí. Entonces le damos otra vez acá. Y si se dan cuenta, aquí ya se encuentra el último insert que hicimos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahorita el servidor no está corriendo en mi máquina, ¿verdad? Entonces, cualquier aplicación podría conectarse haciendo un post a esta IP, ¿verdad? Creo que incluso, bueno, creo que por ser post no me va a dejar, pero si fuera get sí podría hacerlo desde acá. Sí, me dice que es solo para get. Ok, entonces de esta forma, como pueden ver, ya está corriendo nuestro servidor en una máquina virtual. Yo creo que ustedes van a tener que hacer en una práctica o un proyecto una máquina virtual para correr una aplicación, ¿verdad? Entonces, pues así podrían crear su máquina virtual y únicamente clonan su aplicación y la pueden ejecutar. Ok, entonces aquí ya tendríamos nuestra máquina virtual. Ahora lo que quedaría pendiente sería agregar una página y hacer que la página se conecte a este servidor para poder insertar datos, ¿verdad? Entonces, por el momento vamos a crear la página y vamos a utilizar S3 para ejecutar esa página, ¿verdad? Entonces, primero lo que vamos a hacer es crear el servicio de almacenamiento en S3, ¿verdad? El bucket. Para eso, vamos a cerrar esto de acá que ya no lo vamos a utilizar. Y vamos a ingresar al servicio de S3. Bien.
Actualmente aquí yo tengo un bucket. Pero vamos a crear uno nuevo. Bien, el nombre del bucket va a ser conferencia. Aquí nos va a decir si se puede agregar. En este caso, para al parecer, nadie ha utilizado esta ruta. Estas rutas son compartidas entre todas las ubicaciones, ¿verdad? Se dan cuenta, aquí hay ubicaciones para estos servicios. Entonces, esta ruta sí es compartida. Luego de eso, para la configuración de este bucket, para poder acceder, vamos a habilitar el acceso a todo público. Y le damos aquí que pues sí, reconocemos que puede acceder todo el público a este bucket. Luego de eso, veamos la configuración avanzada. Únicamente vamos a configurar esto por el momento. Y, no, dice que ya existe uno así. Conferencia mía. Bien, aquí ya tenemos el bucket o el espacio para poder almacenar información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos si tengo por acá una imagen. Aquí vamos a cargar una imagen. Por ejemplo, si yo quisiera cargar una imagen aquí al bucket, vamos a cargar. Tengo aquí un icono, creo que podríamos cargar esto. Vamos a cargar este icono. Bien, el icono ya se cargó, entonces si yo trato de abrirlo, si dan cuenta, utiliza una URL, ¿verdad? Y aquí está la URL de objeto. Actualmente me dice que hay acceso denegado, ¿verdad? Porque el bucket sí está público, pero no tiene permisos para que las personas puedan acceder con esta ruta. Entonces, vamos a configurar algo más aquí en el bucket. Nos vamos aquí a permisos. Y aquí tenemos una política del bucket. La vamos a editar. Entonces, por acá tengo una configuración. Básicamente es la misma. Lo único que vamos a cambiarles el seed para que sean objetos públicos. Y por último, acá va este ARN en vez del que estamos por acá. Okay, y guardamos los cambios. Ahora ya nos dice aquí una alerta que es de acceso público. Si tratamos de acceder nuevamente, ya podemos ver la imagen, ¿verdad? ¿Esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, cuando ustedes o cuando se crean páginas web donde hay registros y se suben imágenes, es buena práctica subir las imágenes y únicamente guardar la ruta en nuestra base de datos, ¿verdad? Normalmente lo que se hace es que dentro de la base de datos nosotros guardamos el archivo como base 64, pero esto lo que hace es que la base de datos cada vez sea más pesada, ¿verdad? Entonces, y a veces esto puede hacer que se vuelva un poco más lenta. Entonces, lo ideal es que nosotros estas imágenes las guardemos por aparte en un bucket y únicamente en la base de datos guardemos esta ruta, ¿verdad? Entonces, incluso con esta ruta ustedes podrían acceder a la imagen, ¿verdad? Se las voy a pegar aquí en el chat y me dicen si pueden acceder. Bien, entonces vamos a continuar ahora sí con la página. Como ya tenemos creado nuestro bucket para nuestra página, vamos a ver la página que tenemos por aquí preparada. Bien, aquí tenemos creada una página con React.js. Les iba a mostrar cómo se crea desde cero, pero creo que el tiempo no nos alcanzaría para eso.
Entonces, la verdad es que no es muy difícil, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar cómo está modulada para que no sea tan difícil de implementar. Bien, la página se va a dividir en ciertos componentes que son más páginas, ¿verdad? Estos componentes serían los siguientes. Por ejemplo, vamos a tener una página llamada info, donde hay cierta información, que es la información de la conferencia del día de hoy, quién está impartiendo la conferencia. Y además de eso va a tener una barra arriba, que sería la barra de navegación, ¿verdad? Que tiene la mayoría de páginas. Además de eso tiene otra página llamada inicio, pues en el inicio únicamente tenemos un saludo que dice hola. También tiene la barra de inicio. Y a su vez esta página pues se exporta. Pueden ver acá, export. Esto lo que hace es que nos permite importarla como componentes en otros lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la página principal se llama app.js, ¿verdad? ¿Qué sucede con esta página principal? Aquí se están importando los componentes, que sería el inicio, la información, y una página extra que sería por si hay un error en la página, en la navegación, ¿verdad? Luego de eso vamos a utilizar un componente de React que nos permite navegar entre páginas, ¿verdad? Y nos simula la creación de distintas rutas, que sería el router, ¿verdad? Entonces aquí teníamos la importación desde React Router DOM y vamos a utilizar lo que sería un router, un switch para hacer distintas páginas y las rutas de estas páginas, ¿verdad? Y cada página apunta a estos componentes que ya los vimos anteriormente, que sería el inicio, la información y un error. Bien, entonces cuando la página inicia, aquí tenemos que el inicio de la página, cuando no hay ninguna ruta, ¿verdad? Sea el componente inicio. Entonces ahorita no hay ninguna ruta, es como que tuviéramos aquí la diagonal, ¿verdad? Componente inicio. El componente inicio pues sería este de acá. Y este componente inicio tiene una barra de navegación, que sería esta de aquí arriba, ¿verdad? Si le damos Control Shift y podemos inspeccionar, veamos. Entonces el inicio o la barra de navegación sería todo esto de acá. Y luego de eso tenemos un div con un hola, ¿verdad? Que sería este de acá. A su vez, esta barra de navegación es otro componente. Este otro componente sería este de acá. Y la barra de navegación lo único que tiene son unas funciones que permiten abrir este menú. Que si se dan cuenta, lo único que hace es cambia de left, o sea, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y le indica que si se tiene que abrir, ¿verdad? Este de acá. Esta función se va a mandar a llamar aquí abajo cuando le damos clic al botón que tiene ese icono, ¿verdad? Que sería este de acá. Luego tenemos otras funciones que sería la función ir a inicio e ir a información. Estas funciones se van a ejecutar en los otros botones, en el botón llamado inicio y en el botón información. Estos botones se muestran dentro del componente que se extiende en el drawer aquí hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Que serían estos de acá. Entonces, lo que hace este botón acá, el de inicio, cuando yo le doy clic, va a ejecutar esta función de aquí arriba. Y esta función lo que hace es insertar o básicamente hacer que se abra esta ruta, ¿verdad? Le damos inicio y lo que hace es abrir esta ruta, ¿verdad? Inicio. Como la ruta inicio es la que está aquí en el app.js, pues pareciera que no cambia, ¿verdad? Que sería esta, inicio, es esta de acá. Ahora, si yo le doy clic a la de info, pues nos manda a la ruta info y pues aquí tenemos la información de la conferencia. Y por último tenemos una última ruta que sería, por ejemplo, si yo escribiera aquí una ruta que no existe, nos manda a una página de error, ¿verdad? Esta página de error pues lo único que tiene es un fondo negro y un botón. Y el botón lo que hace pues es lo mismo, nos manda al inicio.
Bien, entonces, no sé si queda dudas de cómo está construida la página o necesitan que me extienda más en algún componente en específico de esta página. ¿No? Bueno, entonces vamos a proceder a la parte de subirla hacia nuestro contenedor, ¿verdad? Entonces, si dan cuenta, la página está actualmente corriendo en localhost en el puerto 3000. Entonces vamos a detenerlo, ¿verdad? Entonces ahorita ya no estaría corriendo. Vamos a abrir nuevamente la terminal y para poder subirla nosotros tenemos que compilar esta página, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos subir todos estos componentes? Vamos a compilar la página. Entonces con React le damos npm run build. Eso lo que va a hacer es comenzar a compilar la página. Entonces, aquí tendríamos la página del frontend, la carpeta. Y ahorita nos va a crear el build, ¿verdad? Que sería el componente final eh, que nosotros vamos a subir a nuestro bucket. Entonces, si se dan cuenta que ya nos creó la carpeta build, y aquí comienza a crear los iconos, el manifest. Entonces, solo esperemos a que termine acá. Bien, aquí ya nos indica que terminó la creación del build, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos ya nuestra página. Entonces lo que vamos a hacer es subir todo esto a nuestro bucket. Entonces ahorita lo vamos a hacer acá. Nos vamos hacia el bucket, conferencia mía, le damos clic y vamos a darle donde dice, creo que nos permite solo así. Sí, solo lo arrastramos y ya nos permite cargar los archivos. Bien, ya se cargó la página. Ahora para que nuestra página funcione y podamos acceder, vamos a darle clic acá en propiedades y nos vamos hasta el final. Y aquí nos dice la opción de alojamiento de sitios web estáticos, ¿verdad? Entonces le vamos a dar aquí donde dice editar, lo que está deshabilitada actualmente, le vamos a dar habilitar. Y aquí nos pide las rutas de donde va a estar el index, pues sería index.s. Y el error, pues error, perdón, aquí es HTML. Aquí podríamos ponerle index también. Y le damos a dar guardar cambios. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hace? Si volvemos a bajar hasta el final, aquí tenemos una ruta, le damos clic y pues nuestra página ya se encuentra publicada, ¿verdad? Entonces, a esta página puede acceder cualquiera, siempre y cuando tenga la ruta. Entonces, se los voy a pegar aquí en el chat. Entonces, esta sería la ruta de nuestra página que se encuentra publicada en un bucket, ¿verdad? No sé si quedan dudas con respecto a esto. ¿Sí les quedó claro la parte de la creación del bucket, la configuración de los distintos grupos de seguridad?
Bien. Bien, entonces ahorita, como pueden ver, ya tendríamos distintos servicios utilizados. Utilizamos lo que sería RDS para la base de datos. Aquí estaría la base de datos corriendo en nuestra máquina, perdón, en nuestro servicio de AWS. Utilizamos S3 para publicar nuestra página. Y además de eso tenemos una máquina virtual en la cual está corriendo este servidor. Entonces lo único que restaría sería pues hacer que esta página tenga ciertas opciones de registrar usuarios, consultar usuarios, solo que ese desarrollo sería un poco muy lento para esta conferencia, ¿verdad? Entonces, creo que solo les voy a mostrar cómo agregar un botón aquí de forma gráfica y, y terminaríamos por hoy acá, ¿verdad? Bien, entonces en nuestra página solo le vamos a dar aquí npm start nuevamente para que se inicie. Vamos a usar los componentes de una biblioteca de React que tenemos instalada actualmente llamada Material.io. Ahorita se lo voy a mostrar. Bien, entonces esta biblioteca pues aquí tiene la información de cómo se instala, ¿verdad? Es un paquete de npm, entonces solo ejecutamos esto acá y se instalaría. Y aquí tenemos ciertos componentes que podemos ir agregando a nuestra página, ¿verdad? Que nos pueden ayudar un montón. Por ejemplo, botones. Aquí tenemos una variedad de botones, ¿verdad? Tenemos sin fondo, con fondo, solo con contorno, ¿verdad? Y aquí tenemos más botones deshabilitados que funcionan con darles clic y nos mandan algún link, con colores. De igual forma, aquí tenemos distintos campos de texto, ¿verdad? Que serían este text file. Perdón. Entonces aquí tendríamos uno donde podemos, incluso se pueden hacer pruebas acá mismo, ¿verdad? Aquí fue donde utilicé yo para crear el menú. Entonces sería el drawer, ¿verdad? Entonces aquí está el código, ustedes lo pueden ir copiando y utilizando, ¿verdad? Que esto es lo que se utilizó en el menú. Como pueden ver, no es muy difícil, solo utilizar aquí como las funciones que ya crearon otros, ¿verdad? Solo de saber qué implementar y qué no, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el código de este y aquí nos dice qué es lo que se ejecuta dependiendo de un botón, ¿verdad? Por ejemplo, el botón bottom ejecutaría esta parte de acá y aquí están los eventos, ¿verdad? Bueno, entonces, para no hacerlo más tardado, vamos a agregar un botón y, por ejemplo, un container. Aquí tenemos el código. Este, por ejemplo. Y aquí lo vamos a agregar después del hola. Vamos a tabularlo y este href no lo vamos a utilizar por el momento. Y vamos a agregarle un color. Creo que como tiene error por aquí. Ah, perdón, no lo he importado. No voy a poder utilizarlo. Ahí está. En cuenta ya aparece aquí el botón. El texto del botón pues sería este de aquí. Luego de eso podríamos utilizar otros campos para nosotros mandar información para registrar usuarios, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar este text field. Y por ejemplo, el que está outline. Y lo podríamos agregar aquí al inicio. Y tenemos que importarlo, ¿verdad? Cuando le doy clic acá, lo que está haciendo es importándolos en la parte de aquí arriba. Bien. Y el label sería nombre.
Y para que no nos aparezca acá, le vamos a agregar un salto de línea. Y entonces, de la misma forma, podríamos ir agregando más campos para nosotros poder pues finalizar nuestra página, ¿verdad? Sin embargo, ya el tiempo se nos ha terminado. Entonces, este sería el ejemplo para el día de hoy. Espero que les haya ayudado y que les sirva para sus proyectos y prácticas en un futuro. Eh, Entonces, creo que quedamos para las dudas, ¿verdad? sí, para resolver dudas, acaso hubiera alguna. Ok, entonces veamos qué dudas tienen por acá. Mm. No sé si tú tienes alguna duda, Edward, de lo que vimos. Mm. Tal vez en el caso de la CC2, Ajá. también mencionarles lo de que la IP que te genera va cambiando al momento de apagarse la máquina. Y es algo que se debe tener cuidado al momento de consumir. Ah, ok, sí. Ujú, Eso es muy cierto lo que nos menciona acá. Por ejemplo, que se diera el caso que nosotros terminaron nuestra aplicación, ¿verdad? Y esta API de acá nos permite consultar qué usuarios tenemos. Y por ejemplo, acá en la aplicación tuviéramos una tabla con los usuarios. Aquí en la API nosotros tenemos la ruta, ¿verdad? De nuestra máquina virtual. Y siempre que se ejecute, pues nos va a devolver ciertos datos. ujú, Esta ruta es la ruta pública, pero esta ruta tiende a cambiar en el momento que nosotros le damos a la instancia detener, ¿verdad? Cuando nosotros detenemos la instancia, lo que hacemos es que la instancia deja de consumir recursos del tiempo que nos da la capa gratuita, ¿verdad? En el caso que nosotros quisiéramos mantener esta ruta IP, hay una opción de agregarla acá. En rutas estáticas, creo que dice por acá, direcciones IP ujú, elásticas. ujú, Ajá. Entonces acá lo que hacemos es que reservamos una dirección IP y esta dirección no va a cambiar y no se le va a asignar a alguien más. El problema de hacer esto es que esto sí lo cobra AWS, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de que, por ejemplo, para nuestros proyectos o prácticas, eh, o no detener el servidor nunca, o si lo detenemos, poder cambiar esta ruta dentro de nuestra página web, ¿verdad? Por ejemplo, ujú. aquí en Endpoint, nosotros podríamos cambiar esa ruta, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Esa sería una forma de resolverlo. Eh, Otra forma de resolverlo es que esta aplicación se conecte a un load balancer. El load balancer lo que hace es que también nos da una ruta, que sería, por ejemplo, la IP, nos muestra esta IP, ¿verdad? Pero ese load balancer se utiliza para gestionar más servidores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede que yo tenga 10 servidores que hacen lo mismo. Con esto se gestiona que no exista una sobrecarga de tráfico y a su vez, si estas máquinas virtuales, pues por algo se detienen y se vuelven a iniciar, el load balancer nunca se va a detener, ¿verdad? Entonces, él solito va a obtener la ruta de la otra máquina virtual o de la máquina que se detuvo y se volvió a iniciar, ¿verdad? Eh, Eso sería. Sí, también otra cuestión sería el momento de las políticas. También tratar de manejar siempre directamente una IP para restringir el acceso y no que no cualquiera se pueda conectar a su máquina virtual o a su base de datos. Sí, lo que Ujú, menciona aquí Edward se refiere a las políticas de seguridad, ¿verdad? sí, Como pueden ver aquí en la política de seguridad,
de esta máquina virtual, yo le agregué que todos pueden acceder a este puerto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo ahorita lo modifico y lo elimino, ¿verdad? Si yo ahorita trato de acceder, pues no me va a permitir, ¿verdad? Aquí se va a quedar y hasta el final me debería dar un error. ¿Esto por qué? Porque AWS restringió que yo no pueda acceder a esta ruta, que nadie puede acceder a la ruta, ¿verdad? Pero si yo estoy haciendo pruebas con una aplicación específica o pues con algún grupo, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer acá sería editar la regla de entrada, agregar la regla con el puerto que sería el 3030 y utilizar, en mi caso que sería mi IP, ¿verdad? En el caso que yo quisiera agregar a otra persona, pues le pedimos que él nos dé la IP, ¿verdad? Por ejemplo, 192.168, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con esto restringimos el acceso solo a las personas que están involucradas tanto en el desarrollo como en la utilización de la aplicación, ¿verdad? Ujú. En este caso, si yo le doy aquí mi IP, pues se dan cuenta que ya me dio error, le vuelvo a dar y pues ya funciona, ¿verdad? Pero si otra persona lo hace, no va a poder porque él no está autorizado. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? Tanto para las máquinas virtuales como para la base de datos de RDS, ¿verdad? O como para cualquier otro servicio, normalmente nos pide un grupo de seguridad donde nosotros agregamos el rango de IPs que están disponibles o que pueden acceder. Igualmente con los puertos. Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que aquí mismo, por ejemplo, aquí para la base de datos, si se dan cuenta, aquí se configura qué puerto puede ser. Como pueden ver, aquí tenemos 3 conexiones porque se conectó el servidor, el test y este de acá, ¿verdad? Aquí dentro de los grupos de seguridad, como hicimos con el otro, ¿verdad? Le damos aquí en editar las reglas de entrada. Aquí tenemos específicamente este puerto. Puede que nosotros queramos que ciertas personas ingresen con un puerto y que el resto de personas ingresen con otro, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos configurar para ciertos puertos. Entonces, de igual forma como lo hacemos con la IP, ¿verdad? Aquí agregamos el puerto que necesitamos. Otro de los datos importantes de tener en cuenta es siempre manejar distintos usuarios, ¿verdad? Sí, para ¿Esto cada para qué? función. Porque, por ejemplo, si ustedes le quieren dar acceso a un compañero para que él cree máquinas virtuales, eh, a este usuario solo le dan permisos de crear máquinas virtuales, de tal forma que él no pueda crear ni bases de datos, ni buckets. Y si al finalizar el proyecto, pues él ya no elimina su base de datos, o en este caso su máquina virtual, para que nos deje de consumir esto dentro de nuestro plan, ¿verdad? Lo que hacemos es desde nuestro usuario root o raíz, ¿verdad? Solamente eliminamos la cuenta de ese usuario y con eso se eliminan los servicios que él haya creado. Entonces, de esta forma también nos aseguramos que nunca vamos a tener un servicio perdido y que en un futuro nos vaya a cobrar, ¿verdad? Sí, que en el caso de AWS, al terminarse la parte que brinda la capa gratuita, sí empieza a cobrar. Sí, Ujú. AWS nos da lo que sería los 12 meses. Cuando estos 12 meses finaliza, lo único que hace es mandarnos, creo que un correo un mes previo y otro correo cuando finaliza. Y si nosotros tenemos algún servicio activo, pues él siempre lo va a seguir gestionando, pero ya nos va a comenzar a cobrar ese servicio porque la capa gratuita ya se acabó, ¿verdad? En el caso de otras nubes, como por ejemplo Google Cloud, ellos tienen la opción de que uno le puede decir que cuando termine la capa gratuita, que con ellos son creo que 3 meses, 2 meses. Ujú. entonces cuando termina ya automáticamente se detienen todos los servicios. Eh, Otra diferencia en Google Cloud es que son 3 meses, pero ellos nos dan recursos, podría decirse que ilimitados, pero nos lo cobran como que nosotros no tuviéramos una capa gratuita. ¿Eso qué quiere decir? Está un poco confuso. Ellos nos dan un crédito de $200 y esos $200 lo podemos utilizar en lo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta aquí con las máquinas virtuales,
cuando nosotros queremos crear una, aparecen ciertos, por ejemplo, o ciertas opciones que están dentro de la capa gratuita, pero si nosotros quisiéramos otra que no es de la capa gratuita, esta sí nos la va a cobrar, ¿verdad? Si se dan cuenta, hasta nos avisa acá, ¿verdad? En cambio, con Google Cloud, nosotros la podemos utilizar y únicamente lo que hace es descontarnos de esos $200 el gasto de ese servicio, ¿verdad? Porque todos los servicios tienen distinto gasto. Incluso en este caso, creo que tenemos volúmenes que están dentro de la capa gratuita. En cambio, con Google Cloud, nosotros podemos utilizar volúmenes que, pues, en este caso no se podrían dentro de AWS, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar 200 GB de SSD o utilizar un Core i7 o así Con más RAM. distintos dispositivos del hardware, ¿verdad? Que nos brinda Google Cloud, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia principal. Entonces, no sé si habrá alguna otra duda o Sí, sugerencia. uno. Si no, eso sería todo. Bien, entonces, Sí, no, no. Bueno, con eso estaríamos terminando la conferencia de servicios en la nube con AWS, ¿verdad? Espero que les haya servido de algo y muchas gracias por su gracias, atención. Alex. Aquí les voy a poner en el chat el formato por si alguno no ha puesto su asistencia. Y muchas gracias a Alex por habernos brindado este ejemplo, tanto en la parte teórica como en el ejemplo práctico de este tema, que es bastante importante y es bastante útil, ya que será de utilidad tanto en el proyecto que está actualmente dejado en el curso, como también en próximos cursos que van a llevar más adelante, en los cuales verán nuevamente este tipo de servicios. También aquí les voy a compartir en el chat la encuesta de la conferencia. Por favor, llénenla. Y también no van a olvidar tomar sus capturas. ¿Cuántas capturas son? ¿Está bien con que tomen ahorita una al final? Por si no tienen alguna al inicio. ¿Sí los dejó acceder a la encuesta? Sí, sí, de. Sí, gracias.
Y si ya llenamos la encuesta y la captura, nos podemos retirar, ¿no? Sí, ya se pueden retirar, compañeros. Gracias. Gracias por haber asistido a la conferencia. Gracias, Alex, también por haber brindado la conferencia del laboratorio. Está bien. Feliz noche a todos. Feliz noche, compañeros. En cuanto esté la grabación, se las compartiré también en Webby. Feliz noche.